Hablemos hoy sobre la cuestión del salario. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. En muchos países de Latinoamérica en estas fechas se debate el importante tema del incremento salarial. En Bolivia debatimos otros asuntos que están más en una superestructura, como la elección de jueces y magistrados o si el Congreso masista de la Ocañe es válido o no. Es posible que alguien diga que el salario solo interesa a un 20% de la población económicamente activa, que son 4,3 millones de bolivianos, es decir, unas 860.000 personas. Con todo, es un número muy alto y afectado. Hablar de doble aguinaldo a estas alturas ya sería utópico porque el país crecerá como máximo 2,7% según incluso estimaciones de la actual administración, cuando se proyectaba que sea cercano al 4% y se necesita, como se sabe, un crecimiento del 4,5% para que se dé este beneficio. El doble aguinaldo se pagó 4 veces desde 2013 hasta la fecha, en 2014, 2015 y 2018, es decir, hace 5 años que no se cancela. Así que los empresarios pueden estar tranquilos, por lo menos en ese aspecto. Volviendo al ámbito salarial, ¿cómo estamos en Bolivia? Los últimos aumentos salariales se han dado en función a la inflación. El índice de precios al consumidor del mes de noviembre de este año registró una inflación acumulada de 1,48% durante el periodo de enero a noviembre de 2023. En función a aquello, y es posible que a fin de año llegue a un 1,5%, ¿cuánto de incremento salarial deberán esperar los trabajadores asalariados del país? Por cuestiones políticas en Bolivia, el aumento salarial se establece el 1 de mayo de cada año, al inicio del 5º mes del año. No debería ser a principios de cada gestión. En ese sentido, la polémica está servida. Los años 2019 y 2020, el salario mínimo nacional fue de 2.122 bolivianos. Para 2021, el incremento fue del 2%. En 2022 fue del 4% a un 5% en esta gestión. Es decir, de 2022 de 2.250 bolivianos subió a 2.362 en 2023. ¿Debemos sentirnos felices, contentos o todo lo contrario? Los expertos en estadística dicen que los datos solo grafican algo si se comparan. Al cambio oficial, bolivianos 2.362 son $239. Según el portal especializado en datos Statiza, Costa Rica, con un salario mínimo más alto en la región destaca, totaliza unos $603 por mes en enero de 2023. Otro de los países latinoamericanos que garantizan un nivel de ingresos relativamente altos a los trabajadores son Uruguay, cuyo salario mínimo supera los 21.100 pesos uruguayos, unos $540 por mes, y Chile, donde alcanza los 410.000 pesos chilenos, alrededor de $475 mensuales. En Colombia rige un estrato salarial de 1.160.000 pesos colombianos, lo que equivale a $242, mientras que en Argentina la conversión del salario mínimo es de 65.427 pesos argentinos a la moneda estadounidense, que arroja tan solo unos $180. Entonces estamos por debajo de Colombia, que tiene $242, y Argentina con $189. Nosotros, reitero, con $239. Esta relación no hace referencia al poder adquisitivo del salario, pero con estos datos usted puede sacar sus conclusiones. Debería volver a debatirse el aumento salarial a principios de año. Podría ayudar a dinamizar más la economía. ¿Cuánto debería ser el incremento salarial de este 2024? Tomando en cuenta todas las condiciones que existen y, reitero, una inflación que terminaría en un promedio de 1,5%. Ese es el contexto que faltaba.
Muy bien, vamos a iniciar hablando, por supuesto, del caso, ¿no es cierto?, decretazo que involucra a Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz. Atención, porque el Tribunal de Sentencia ha decidido otorgar un mandamiento de libertad para el gobernador cruceño, precisamente por este caso. De sentencia número 8 de la capital, en razón de los fundamentos expuestos precedentemente y la normativa citada, declara fundado el incidente de cesación de la detención preventiva a favor de Luis Fernando Camacho Vaca. La mañana de esta jornada, un juez determinó la libertad del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho en el caso Decretazo, por el que dejó su cargo a otro funcionario de la gobernación. Justamente la autoridad jurisdiccional ha determinado otorgar medidas sustitutivas, o medidas cautelares que antes se conocían como medidas sustitutivas en el caso Decretazo, sustituyendo la medida extrema de detención preventiva por un arraigo, el pago de una fianza de 20.000 bolivianos y además una presentación cada 15 días del gobernador ante el Tribunal de Sentencia, justamente considerando que ya se habían enervado todos los riesgos procesales que se habían impuesto en una audiencia de cautelar en fecha 24 de mayo. Bueno, aplaudimos la decisión del tribunal, todavía creemos que existen autoridades jurisdiccionales que no se someten a la presión que ejerce el Poder Ejecutivo. Podríamos colocar entre comillas que es un caso menor, que está referido a esta designación que hizo Luis Fernando Camacho de su sucesor cuando él viajó. No colocó al subgobernador en ese lugar, prefirió a otra persona y por eso, no es cierto, se le inició un proceso. Pero fíjese usted que Luis Fernando Camacho tiene otros 6 procesos en su contra, que ahora no ameritan ser enlistados, pero sí señalar que el más, entre comillas, también muy fuerte, es el relacionado a los sucesos de 2019. Así que Camacho va a seguir dentro de esta reclusión en Chonchocoro, seguramente por un tiempo más. El fiscal departamental de Santa Cruz informó que el Tribunal Octavo de la capital ordenó el arresto domiciliario de Luis Fernando Camacho en el caso Decretazo. Por tanto, el Ministerio Público ya apeló la resolución para que el gobernador cumpla su detención preventiva por el delito de incumplimiento de deberes cuando firmó el decreto departamental 373 que delegaba la titularidad de la gobernación al secretario Miguel Navarro por encima del vicegobernador. Que dentro del caso denominado el Decretazo, que tenemos en Santa Cruz, en el cual se encuentra con acusación formal el señor Luis Fernando Camacho, el Tribunal Octavo de Sentencia de la capital ha determinado otorgarle medidas sustitutivas a la detención preventiva bajo una detención domiciliaria y otras que ellos han considerado. El Ministerio Público ha apelado dicha resolución, razón por la cual en su momento, según una sala penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, va a reconsiderar la apelación de las partes en base a este pedido que ha realizado el hoy acusado dentro de este proceso por el supuesto delito de incumplimiento de deberes y otros que están dentro de la acusación formal dentro del caso denominado el Decretazo, en el cual un tribunal ha concedido otorgarle medidas sustitutivas a la detención preventiva. Continuamos hablando sobre este tema y fuertes declaraciones de las autoridades de la oposición con respecto a este tema, porque ya se ha cumplido un año, ¿no es cierto?, de la detención del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, y las autoridades de la oposición aseguran que hoy el pueblo cruceño se encuentra de luto debido al presunto secuestro de Camacho. ¡Liberen a Camacho! ¡Liberen a Camacho! ¡Liberen! Santa Cruz no está en venta. Una vez más lo ratificamos y como siempre lo dijo mi padre, ni cobarde ni vendido. Y Santa Cruz no es ni será masista nunca. La Universidad Gabriel René Moreno, cívicos, asambleístas, entre otros, formaron parte de la caravana en apoyo al gobernador cruceño, y es en ese marco que el diputado de la bancada de Creemos señaló que se vistió de negro porque considera que está de luto el pueblo cruceño. Mire, yo estoy de negro porque creo que estoy de luto, porque creo que nuestra democracia y nuestra libertad está ya agonizando. Han secuestrado al líder político del departamento de Santa Cruz hace un año atrás, al referente político del departamento, que es nuestro gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, y en función a eso
es un día de protesta, es un día de poderle hacer llegar mediante las movilizaciones y mediante los gritos al gobierno, de decirle que tienen que liberar a Luis Fernando Camacho Vaca y a todos los presos políticos. No podemos nosotros seguir viviendo en una dictadura en el cual nos ha llevado a hacernos ver el peor país del mundo. Por supuesto que tiene connotaciones políticas esta movilización que se desarrolla en Santa Cruz, por el hecho que obviamente están pidiendo la liberación de un político, de un personaje que actuó políticamente en 2019, entonces no hay dónde perderse. ¿Que hay derecho a la protesta? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Estamos en un estado democrático donde se pueden generar este tipo de movilizaciones, pero que deberían tener un corte netamente pacífico. Porque de lo contrario esto ya va a cobrar otro matiz que esperemos no se desborde. Con todo, entonces, esto se está produciendo en la capital cruceña y ya allí también existen posiciones asumidas, obviamente también por políticos, en relación a que Camacho debería ir ya a un proceso oral. El senador del MAS, William Torres, señala que la caravana es una medida política y que están en su derecho, pero no la comparte. Más al contrario, exige al Ministerio Público que de una vez concluyan con la investigación del caso Golpe de Estado y sometan al gobernador Luis Fernando Camacho a un proceso oral y que dicten una sentencia condenatoria, señaló. Me parece que son medidas absolutamente políticas, son decisiones políticas, están en su derecho, aunque por supuesto que yo no la comparto. Lo que creo que hay que exigir más bien al Ministerio Público y al órgano judicial es que de una buena vez concluyan con esa investigación, sometan a un proceso oral y el juez que sea el que dicte sentencia condenatoria o absolutoria, porque ¿quién puede negar que Luis Fernando Camacho fue uno de los cerebros del golpe de Estado del 10 de noviembre del 2016? ¿Quién puede negar que parte del descalabro económico y político en que nos encontramos le responsabilizamos a él? ¿Acaso no se han robado plata del Estado boliviano? ¿Acaso el señor Murillo no está detenido con plata de ustedes, que no las tenemos ahora, de nosotros, de todos los bolivianos, en cárceles norteamericanas? ¿Por qué huyeron varios otros? ¿Por qué no se unieron de frente responsabilidad? En todo caso, quiero decirles, amigos de la prensa, que ese juicio debe seguir para adelante y deben ser condenados todos los culpables. El fiscal departamental de Santa Cruz también ha brindado declaraciones a los medios de comunicación y ha recordado que hoy se cumple un año del atentado que sufrió la Fiscalía en el segundo anillo. Escuchemos. Hoy estamos a un año en el cual se tienen personas con detención preventiva, personas que se han sometido a una salida alternativa como el acuerdo de procedimiento abreviado con el fiscal, su defensa técnica y el imputado. Quiere decir que han reconocido el hecho, razón por la cual más de 5 de ellos se encuentran ya con un procedimiento abreviado y con una condena. Es importante mencionar también que nosotros como Fiscalía Departamental considero que tenemos la obligación de trabajar por nuestra sociedad. Son personas que están en calidad de autores materiales en su mayoría. No, la pena la ha impuesto el tribunal competente, el juzgado competente. Entonces son personas que han participado dentro de lo que fue la quema a la Fiscalía, la destrucción a la Fiscalía, la quema de expedientes, la quema de infraestructura, la quema de nuestros equipos tecnológicos. Se tiene que alrededor de más de 10 personas fueron en su momento detenidas. Es un proceso que se ha ido aprendiendo a diferentes personas, más de 20 ya a lo que finaliza la investigación. Fueron hechos dramáticos, podríamos decir. Hubo atentado también contra periodistas, medios de comunicación. Fueron noches muy oscuras las que vivió el pueblo cruceño precisamente en estas fechas, ¿no es cierto? Antes de lo que representaba en ese momento también las festividades por fin de año, que sabemos que en Santa Cruz tienen alta relevancia. Con todo, ya hay procesos que se están decantando, que se están llevando ya a lo que representa la justicia ordinaria. Con todo, en el marco de este proceso, reitero, el más importante tal vez que se sigue contra Luis Fernando Camacho,
El gobierno se ha pronunciado y ha dicho que están a la espera de las conclusiones de todas las investigaciones que derivaron en la salida de Evo Morales en 2019. Actualmente hoy se tiene unas movilizaciones, lo decía adelante, en Santa Cruz hay movilizaciones, acá también hemos visto de otros sectores de nuestra población. Fíjense, lo que hemos tenido el año 2019 ha sido una interrupción al orden democrático, ha existido unas graves violaciones a los derechos humanos, han existido masacres, aquello que ha sido identificado por organismos internacionales, como gobierno nacional con los 4 órganos del Estado, hay acciones que se tienen que realizar para cumplir también lo que significa memoria, verdad y justicia y el informe del GIEI, entonces se está hablando en eso. Lo que se está llevando adelante en este momento y tenemos nosotros que hacer el seguimiento en el gobierno nacional, como Estado plurinacional de Bolivia, es el cumplimiento de las 36 recomendaciones. Ahora, ustedes dicen, en este momento tenemos presos políticos. Yo escuchaba hablar algunos actores políticos, díganme cuáles son los presos políticos. Esta categoría la da pues alguna autoridad judicial o también organismos internacionales en derechos humanos. La CIDH no ha hablado acá en Bolivia de presos políticos. Existen delitos, existen políticos que han cometido delitos y que tienen en el debido proceso que responder a la justicia. Nosotros confiamos en que lo haga de manera transparente, sin politizar lo mismo, sin mediatizarlo, sino simplemente que exigimos que se cumpla el debido proceso. Bueno, estamos en 28 de diciembre y todavía hay desacuerdos con el tema de las elecciones judiciales. Tenemos que hablar con respecto a este tema luego de que la Cámara de Senadores aprobara las declaraciones contra la prórroga de mandato de las autoridades judiciales y sobre todo el receso legislativo dispuesto por el vicepresidente David Choquehuanca. Asambleístas de la oposición y también del alarcista están en desacuerdo. Durante la sesión del pasado miércoles, la Cámara de Senadores aprobó declaraciones contra la prórroga de mandatos de las autoridades judiciales, el receso legislativo dispuesto por el vicepresidente David Choquehuanca. Ante ello, la senadora de Comunidad Ciudadana, Santa María, aseguró que la sesión fue legal. Responder sobre lo que se le pregunta es que ellos en la parte cuarta pone su prórroga, ¿no? Que nadie le preguntó. Entonces, en esa lógica es que el Senado ayer aprobó una declaración camaral en contra de este abuso de poder, de esta inconstitucionalidad que da, ¿no? Porque ellos mismos deberían garantizar el cumplimiento de la Constitución, pero yo creo que por el tema de seguir en el poder manejando los hilos de la justicia, ellos sacaron la cuarta declaración y contra eso es que ayer se pronunció el Senado. Por su parte, el diputado del MAS, Juan José Jáuregui, aseguró que la sesión número 31 instalada en la Cámara Alta no hubo resultados provechosos y que solo se estaría materializando una bancada de oposición para desprestigiar al gobierno nacional. Dolencias que están obligándoles a que puedan agotar sus últimos esfuerzos para generar el trabajo que no generaron. Viendo que tal cual sucedió el día de ayer, por ejemplo, en la sesión de la Cámara de Senadores, no hubo resultados que realmente sean provechosos, por lo menos para destrabar ese escenario de la renovación de estos altos tribunales de justicia. Y básicamente eso es lo que se debe debatir, ¿no es cierto? La convocatoria, las elecciones, cómo se va a desarrollar el proceso, las características que deben tener también los candidatos. Esto es muy importante. Por supuesto que se tiene que llevar adelante el próximo año, de lo contrario ya habría una violación tras violación de la disposición de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, esto ha sido recordado también desde el Tribunal Supremo Electoral. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe, señaló que las elecciones judiciales se deben realizar los primeros 8 meses del 2024, tomando en cuenta que se vienen las elecciones primarias desde su convocatoria en el mes de agosto del 2024, con miras a las elecciones nacionales. Y es en ese marco que el vocal Tawichi explicó que se podría llevar a la par ambos procesos. Evidentemente, desde hoy nos resta 8 meses alrededor, sí, pero teniendo en cuenta el siguiente detalle. Tiene que sí o sí en la gestión 2025, el 8 de noviembre, ¿no?, producir la transición con el nuevo gobierno. Y eso no puede escaparse ni una milésima de tiempo más, 8, ¿no? En abril del año 2025 sería la elección presidencial, ¿no? Pero para aquello, la convocatoria a la elección primaria se tendrá que realizar en agosto del 2024. Entonces,
quedaría un margen más o menos, ¿no?, entre enero a agosto, que son alrededor de 7 meses, 8 meses. Por normativa hay un impedimento normativo que se pueden realizar elecciones electoparalelas, ¿no? Momento de hacer una pausa en las informaciones, pero cuando retornemos estaremos hablando de temas económicos. Eso es muy importante porque hay muchos desafíos para 2024. Así es, amigos, ya retornamos.